Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor, oramos pidiéndote en este momento de forma particular, Señor, para que tu unción esté sobre mí, Señor, para que tu Santo Espíritu guíe, Señor, mis mentes, mis labios, mi corazón, a fin, Señor, de que yo pueda transmitir a mis hermanos tu voluntad, las enseñanzas de tu palabra, y que de alguna manera, Señor, tú permitas, Señor, que sea ella quien aluda a nuestras conciencias, Padre, a fin de que nosotros, Señor, pues observemos nuestros caminos, Señor, y los alienemos, tomamos, Señor, la línea que tú has trazado para cada uno de nosotros en particular. Te rogamos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alienar es otra cosa, es diferente a poner en línea. ¿Cómo se dice? Alinear. No me venía la palabra. Lo que me venía era de que alienar, pero Dios, no es alienar, Señor, lo que yo quiero decirte. Alinear. Vamos a nuestro texto. Nuestro texto está en 1 Corintios capítulo 8. Recuérdense que en el capítulo 7 hubo una pregunta que Pablo comenzó a responder. Él dice en el capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y este capítulo 8 viene a ser otra parte de la respuesta. Así como le dice en el capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribiste, y le toca el tema de lo que es la relación en el matrimonio y las diferentes situaciones que se ven de relaciones matrimoniales dentro de la iglesia, pues ahora en este caso en el versículo 8 es otro el cuestionamiento que le habían planteado a él. Tiene que ver con el asunto de aquello que traían de la vieja vida, aquello que eran prácticas en cuanto a los sacrificios a los ídolos paganos, y tenían una serie de dudas y le estuvieron preguntando al apóstol Pablo. Consecuentemente, lo que vamos a ver esta mañana es la continuación de la respuesta que de una manera muy particular el apóstol Pablo le está dando en el nombre del Señor a la iglesia de los Corintios en cuanto a estos temas específicos. Este es el tema de los sacrificados a los ídolos. Y sobre todo, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le plantea un contraste, el contraste que hay entre lo que es el tener conocimiento, el saber, y lo que debe ser la actitud que debe ser guiada por que debe ser la guía en la vida de los creyentes, movida no por lo que sabe, sino por el amor que debe estar radicado en sus corazones como fruto o consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en ellos. O sea que he titulado el mensaje de esta mañana, Contrastes entre el saber y el amar. Algunos hermanos dentro de la iglesia de Corinto, como era natural, venían de la práctica politeísta, ¿no? O sea, ellos tenían la costumbre de sacrificar ofrendas, hacer sacrificios a sus dioses paganos. Y estos sacrificios, como todavía sucede en la religión, en el islamismo y en otras religiones también, pues luego eran distribuidos, ofrecidos en venta, posiblemente a precios todavía reducidos, a aquellas personas que participaban de estos sacrificios. O sea que si ofrecían un becerrito o si ofrecían un cordero, pues esa carne luego se la comían ellos y eran ofrecidas delante de esos ídolos. Algunos de estos hermanos pues se encontraban con dudas en cuanto a si el comerse esa carne, comerse esas viandas, comerse esas ofrendas, ese arroz como hacen esos diferentes víveres que le ofrecían a los ídolos, pues era pecaminoso. Y le estaban preguntando en cuanto a eso. Y la pregunta se hace evidente en el versículo 1, cuando le dice el apóstol Pablo, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ahí introduce el apóstol Pablo prácticamente el conflicto que hay entre el tú saber algo y, por otro lado, el dejarte guiar por el amor, que es lo que debe hacer que el cristiano actúe en consecuencia. Entonces, siendo que algunos de ellos inclusive venían del judaísmo, pues en el caso de aquellos que venían del judaísmo, pues no tenían mucho problema. O sea, porque ellos no practicaban aquello de comer los sacrificados a los ídolos. Pero en el caso de aquellos que venían del politeísmo, sí tenían serias dudas en cuanto a esas prácticas religiosas. Entonces, Pablo le insiste en que tienen que poner el énfasis donde está. Hoy día sucede igualito. Cuando una persona se convierte al cristianismo, ¿verdad? Está lleno de interrogantes, de preguntas en cuanto a qué puedo hacer, qué es permitido, qué no es válido. Viene de otra religión y por eso hay una conversión, se convierte, deja en cierta manera su
su paganismo, ¿verdad? Para venir realmente a la verdadera fe en Cristo Jesús, y en consecuencia está lleno de cuestionamientos. Y vamos a ver cómo esta respuesta del apóstol Pablo a los hermanos de Corintios es perfectamente aplicable a la realidad nuestra hoy día. Y lo primero que Pablo le dice acá es que saber lo que es verdad no es suficiente, sino que es menester no solamente conocer la verdad, sino también aplicar la verdad de una manera correcta. Vamos a leer el texto y entonces vamos a comenzar a desarrollar paso a paso estos contrastes entre el tener conocimiento o el saber la verdad y el aplicar en amor esa verdad, que es de lo que se trata el capítulo 8. ¿Están conmigo? Bien, vamos al capítulo entonces. Dice el apóstol Pablo acá, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, a los hermanos de Corintios, respondiéndole a su carta: en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios y es conocido por él, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles, para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Evidentemente, la introducción que yo les hice es muy apropiada para que estemos en el contexto de lo que estaba pasando por la mente de los hermanos de Corintios cuando le hicieron esta pregunta al apóstol Pablo. Lo primero que Pablo les dice acá, y lo vemos nosotros en el primero de los versículos, es que naturalmente, si somos creyentes, todos tenemos el conocimiento de la verdad. O sea, es necesario, es menester que una persona para convertirse al Señor Jesucristo haya conocido la verdad. Haya conocido la verdad en cuanto a Dios y haya conocido la verdad en cuanto al Salvador, en cuanto al Padre y en cuanto al Hijo. Pero, sin embargo, cuando una persona se cree que por saber tiene, por así decirlo, un plus, un adicional, una virtud en particular, lo que está simplemente es cayendo en la vanidad, en el envanecimiento. Y por eso Pablo dice, si bien todos podemos tener conocimiento, tenemos que tener presente que el conocimiento muchas veces lo que hace es que se nos sube a la cabeza y hace que nosotros nos sintamos que somos superiores a los demás. Y en esa actitud, ¿verdad? Pues sencillamente no vamos a estar practicando el amor cristiano, sino que vamos, muy por el contrario, a estar obviando la actitud correcta de amor que tenemos que ver, que es la que tiende a edificar a los demás. El primer contraste que vemos nosotros es entre el envanecimiento y la edificación. Cuando se habla de envanecimiento se está hablando de algo que tú proyectas, pero que está en el vacío, está en los huecos, o sea que no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna esencia en la cual realmente se puede establecer. Pero cuando hablamos del amor, al contrario del conocimiento, de la simple sabiduría, pues dice que el amor edifica. Y cuando habla de edificar, está hablando de construir en algo firme, o sea, edificar sobre algo completamente firme. El amor debe ser el fundamento de nuestro proceder dentro de la congregación, delante de Dios, sin lugar a duda, y para con Dios mismo también. En el caso de la congregación y la relación entre los hermanos, tenemos que tener mucho cuidado que todas nuestras cosas, como dice la Escritura, sean hechas en amor. Y mientras que el conocimiento lo que hace es que marca o zanja diferencias
entre una persona y otra, porque algunos se creen que son superiores espiritualmente, vamos a llamarles más espirituales porque tienen mayor conocimiento escritural, mayor conocimiento de la Biblia. Sin embargo, cuando lo que practicamos está guiado por el amor que tenemos en nuestros corazones, el uno por el otro, pues sencillamente esto lo que hace es que unifica el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En vez de dividir, ¿verdad?, por envanecimiento, en vez de creerse una persona estar en un nivel de espiritualidad superior al otro y alejar en consecuencia a la otra persona de sí, pues lo que hace el amor es que por el contrario, simplemente agrupa, reúne. Estas cosas deben estar presentes las dos en nuestro accionar. O sea, es importante que conozcamos la verdad, es importante que profundicemos en las Escrituras, es importante saber la doctrina que nosotros de la fe que profesamos. Pero sin embargo, esto no es lo que debe regir nuestro comportamiento, nuestra vida cristiana, sino que dice la Escritura que debemos hacer todas nuestras cosas en amor. Efesios capítulo 4, versículo 15, hay una exhortación que dice que siguiendo la verdad en amor, debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, en nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo la verdad. Evidentemente no se trata de que nos amamos mucho, de que nos queremos mucho, sí, pero hay un fundamento, ¿verdad?, que está en las Escrituras, en la verdad. Pero esto no es suficiente, es necesario que apliquemos el amor cristiano, la confraternidad cristiana, y ambas cosas deben estar conjuntamente actuando en nosotros, al nosotros, por así decirlo, llevar a cabo, llevar adelante nuestra vida cristiana. La primera verdad que nosotros, el primer contraste que vemos acá, es el contraste entre el saber, el tener conocimiento y el amor que debe ser lo que realmente se convierte en el vínculo perfecto entre las relaciones interpersonales dentro de la congregación. El segundo punto, que está en el versículo 2, dice que si nuestro conocimiento es insuficiente, eso no importaría en el sentido de que puede ser compensado perfectamente por el amor a Dios. Y si nosotros realmente amamos a Dios como debemos amarlo, pues en consecuencia habremos de ser reconocidos por el Señor, a pesar de que nuestro conocimiento sea insuficiente. Es a lo que se refiere cuando dice, si alguno se imagina que sabe algo, dice, aún no sabe nada como debe saberlo. Siempre vamos a necesitar aprender más. Por eso es importante tener la actitud por así decirlo, de discípulo, de estudiante. Cualquiera que se piensa que ya llegó a un nivel de espiritualidad en el cual se conoce toda la palabra de Dios y se conoce toda la verdad y toda la ciencia, ¿verdad? Esa persona está envanecida y necesariamente está equivocado. Pero sin embargo, lo fundamental y lo básico es que nosotros evidenciemos el amor de Dios en nosotros y amemos a Dios por encima aún de la capacidad que hayamos adquirido o que hayamos recibido de Él en cuanto al conocimiento de la verdad escritural. No sé si me están entendiendo, si me están siguiendo bien. Es a lo que se refiere cuando dice acá, si alguno sabe algo, dice, si alguno se imagina que sabe algo, dice, aún no sabe nada como debería saberlo. O sea, hay mucho todavía por aprender por aquellos que crean que tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Pero sin embargo, dice, si alguno ama a Dios, dice, eso es suficiente para que sea identificado, reconocido como parte de la familia de Dios. El conocimiento siempre va a ser insuficiente, pero el amor, si es dirigido hacia Dios, simplemente va a ser una evidencia básica y fundamental de que somos del Señor, que Él nos ha recibido dentro de la familia de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para nosotros ser hijos de Dios, tenemos que tener el amor de Dios en nosotros. ¿Y hacia dónde se revierte ese amor? Al mismo Señor, al mismo Dios, al mismo Padre y al mismo Salvador. Consecuentemente, hablando de este contraste entre el saber y el amar, tenemos que tener presente que a pesar de que debemos prepararnos, debemos conocer la verdad, debemos profundizar en las Escrituras, debemos aprender, si queremos decirlo así, tal vez teología todos nosotros. Sin embargo, lo más importante es nuestro amor hacia Dios. Esa va a ser la base, el fundamento de nuestro crecimiento espiritual y el fundamento de nuestra correcta relación con el resto de la familia de Dios, de los hijos de Dios. La tercera verdad que vemos acá en cuanto a este contraste entre el saber y el amar tiene que ver con la realidad de que el conocer a Dios el Padre y conocer a Jesucristo prácticamente de una manera, diríamos que consecuente, por no decir automática, excluye cualquier manifestación de idolatría en la vida de un creyente. O sea que los hermanos de Corintios estaban haciendo preguntas
No porque ellos tuvieran duda en cuanto a su fe o en cuanto a sus convicciones. Ellos sabían en quién habían creído. Ellos sabían que habían sido salvos y habían sido salvos por fe. Y ellos sabían que no habían solamente que un Dios, el Padre, y sabían que no había otro Señor que aquel que los había rescatado, el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, a pesar de eso, el conocimiento siempre está condicionado por las experiencias previas que hemos tenido. Y yo quiero poner un poquito de énfasis en este punto. Vamos a ver los versículos que van del 4 hasta el 7 en este sentido. O sea, dice por ejemplo en el versículo 4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Claro que lo sabemos, si no fuéramos creyentes. Si tú todavía te crees que hay muchos dioses y que Alá es una alternativa para ti, o que Buda puede ser un instrumento para tú llegar a la divinidad, o cualquiera de esas cosas, pues sencillamente porque tú no te has convertido a Cristo, porque no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque inmediatamente nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, automáticamente estamos excluyendo cualquier otra adoración, cualquier otro reconocimiento, cualquier otra divinidad de nuestra vida. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Sabemos que hay un solo Dios y sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sabemos que hay un solo Señor, ¿verdad? Aquel que murió y resucitó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. O sea, en esto estamos completamente claros. Pero, fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y ahí es cuando vienen las dudas de fe en una persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que tiene un conocimiento de Dios, de la persona de Dios y de la salvación que tiene, pero sin embargo tiene duda en cuanto a su adoración o su forma de relacionarse con Dios y con el resto de los hermanos en la fe. El conocimiento siempre está condicionado por las experiencias previas. Por ejemplo, yo me crié en un colegio católico desde niño. Los domingos, hermano Nino, que estábamos en el mismo curso y que está aquí con nosotros, los domingos nos hacían poner un traje con saco y corbata azul. Si mi memoria no me falla, hermano Nino, me corrige si algo me equivoco, ¿verdad? Y nos llevaban a la catedral, ¿verdad? Nos llevaban en una guagua del colegio, hermano Miguel Ángel también tiene que haber vivido eso también en el colegio de La Salle. Nos llevaban a la catedral, ¿verdad? Para celebrar la Santa Misa y recuerdo que inclusive el asunto de la hostia era una cosa tan sagrada y tan sagrada que había que tener mucho cuidado de no masticarla, había que dejar que se diluyera en el paladar. O sea que la hostia, sin que le quepa ningún lugar a duda a ninguno de ustedes, hermanos, es un ídolo, o sea, se pretende que encarna al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el cuerpo del Señor Jesucristo, y inclusive se coloca en un lugar de adoración preponderante dentro del templo católico, y todavía más que esto, hay un custodio y se pasea de manera que en las procesiones la gente se inclina delante de ellos, como se hace con una estatua, como se hace con un ídolo cualquiera. Hablando específicamente de aquella costumbre de la supuesta Eucaristía, ¿verdad?, donde se producía aquel milagro de que aquel pedazo de pan se convertía en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y consecuentemente era algo que había que tratar con mucho cuidado. Toda una adoración. El día de Corpus Christi no es otra cosa que la celebración de la adoración a la hostia, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo que está pues en este lugar, en este custodio, en este lugar de adoración. Bueno, esa es la formación que yo recibí. Nunca me voy a olvidar en una ocasión en la cual el hermano fundador de esta congregación, el hermano misionero fundador, el hermano Pablo, pues asistió a dar el pésame a una familia del vecindario de él, a la iglesia católica que quedaba cerca de su casa, cerca por donde vivía también la hermana Lalita en aquella época. Hay una iglesia católica ahí en la zona de Bellavista, y él pues quiso identificarse, o sea, ser consecuente con la familia que había perdido un deudo, y fue a la misa de muerto de la persona que murió para dar el pésame. Cuando yo me enteré de eso, para mí fue un escándalo, que ¿cómo? ¿Y cómo tú hiciste eso? Yo me atreví inmediatamente a cuestionarlo. Él decía, ¿y qué fue lo que hice? O sea, el background de él, o sea, el historial de él, el antecedente de él no es el mío. Las experiencias previas de él eran el mío. Él nunca fue católico, él nunca practicó el catolicismo, ¿verdad? Consecuentemente, él ignoraba absolutamente que se estaba metiendo en un lugar de ídolo y que estaba haciéndose copartícipe de una celebración completamente pagana, ¿verdad? Que es lo que se sucede ciertamente cuando se celebra el supuesto santo sacrificio de la misa.
Una adoración pagana, es un sacrificio incruento que se celebra. Sin embargo, es penoso que muchas veces algunos, por cumplir con un deber social, pues soslayan, echan a un lado absolutamente su deber delante de Dios, su testimonio delante de Dios, y se convierten en instrumentos de tropiezo para otras personas que tienen duda y que apenas están saliendo de esa experiencia traumática de haber estado durante muchos años de su vida adorando una hostia, o adorando un crucifijo, o adorando a una virgen, o adorando a un santo en un templo católico. Y ese es el caso de lo que estaba sucediendo en Corintios. Habían algunos que habían estado hasta entonces habituados a los ídolos. Para ellos, esa comida que se sacrificaba a los ídolos era parte de un ritual del cual el Señor los había sacado. Y volverlo a comer era como si volvieran hacia atrás. Es como aquel que es librado de una adicción y que sencillamente vuelve y recae de nuevo en el pecado o en la falta o en la adicción que tenía antes. Es como si dijera al Señor Jesucristo: lo que tú has hecho por mí, no, yo lo he hecho a un lado, lo soslayo, lo menosprecio y vuelvo de nuevo a la vida anterior. Esa es la percepción que tiene aquella persona. Y hoy día, muchas veces nosotros somos muy laxos, muy ligeros, muy superficiales a la hora de aplicar el conocimiento que tenemos de la verdad a nuestras vidas personales, pero sin embargo estamos siempre dispuestos a señalar al otro para condenar a aquel sin saber cuál es el historial, cuál es el background, cuáles son las experiencias previas que ha tenido esa persona. Porque lo que para uno no es pecado, para otro ciertamente lo es. Y si bien para mí sería absolutamente pecaminoso participar de un culto en una iglesia católica, de un ritual, de una misa, sin embargo, para el caso del hermano misionero, el hermano Pablo, no lo era. Absolutamente. ¿Por qué? Porque para él eso no tenía ningún valor espiritual. Sencillamente era algo de lo cual no tenía ningún... Él fue simplemente a dar un pésame. Pero todavía hay consecuencias que vienen como ello. Que es lo que dice en el versículo 7 al final. Dice: su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Por qué? Porque no en todos hay el mismo conocimiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro testimonio influye sobre el testimonio de los demás. Yo traté de buscar una ilustración que yo mismo le he vivido. La Biblia dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. O sea, Dios es uno y no acepta competencia. Cuando nosotros nos hacemos copartícipes de cualquier tipo de ritual de adoración ajeno a Dios, pues sencillamente nosotros estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Hermanos, nosotros no sabemos muchas veces de dónde el Señor ha librado a un hermano o una hermana. De qué hoyo le sacó, de qué situación en particular. Y si nosotros obviamos esa realidad y sencillamente apelamos al hecho de que hemos sido hechos libres en el Señor Jesucristo, entonces puede ser que nos estemos constituyendo en un motivo de tropiezo y de caída para el hermano o la hermana. El ejercicio o la restricción de nuestra libertad no es lo que nos califica como cristianos, pero sin embargo es importante que nosotros tomemos en cuenta la condición del otro antes de nosotros ejercer nuestra libertad cristiana. Es a lo que se refiere los versículos que van del 7 hasta el 9. Cuando, por ejemplo, hablando del conocimiento, dicen estos versículos que cuando el conocimiento se apropia de la verdad, sin lugar a duda que previene el hecho de que una persona se contamine a causa de las dudas. Porque recuérdense lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace por fe, y que todo lo que no proviene de fe es pecaminoso. Entonces, en ese sentido, el conocimiento, el tú saber la verdad y el tú conocer la verdad y que esta sea la que guíe tu proceder, es algo que te previene de tú contaminarte, o sea, de tú pecar por dudar sobre aquello sobre lo cual tú obras, actúas, comes, vas o haces, ¿no? Pero en el caso de que nosotros lo que hagamos, lo que pongamos por encima sea el amor en lugar del conocimiento, lo que vamos a ver nosotros es que esto va a ayudar a que nosotros le demos a cada cosa su justo juicio.
Y se va a convertir en algo que voluntariamente nos va a permitir restringir nuestra libertad cristiana, simplemente para beneficiar a otros, de manera de no hacerle daño al hermano. Fíjense cómo dice aquí este versículo 7. Hay algunos habituados hasta aquí a los ídolos que comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, porque ni porque comamos más seremos, ni porque comemos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, en otras palabras, el cristiano ha sido redimido, ha sido salvo, o sea, de ninguna manera está en juego su relación espiritual, su relación personal con el Señor, ni tampoco su condición espiritual. O sea, no lo hace más espiritual a una persona el hecho de que se aleje de ciertas prácticas, ni lo hace menos espiritual el hecho de que participe de esa práctica desde el punto de vista divino, desde el punto de vista escritural. Pero sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque dice el versículo 9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué dice? Versículo 9, tropezadero para los débiles. Hay algunos que no tienen convicciones en cuanto a esto. Hay algunos que acaban de salir, que el Señor los acaba de rescatar y los ha librado, por ejemplo, de la adicción al alcohol. Y algunos dirán, bueno, pero ¿qué tiene el hecho de que una persona se tome una copa de vino o se bebe un vaso de cerveza? Porque la Biblia lo que prohíbe es la borrachera, ¿no? El embriagarse. Sí, pero hay que tener mucho cuidado, porque para alguien eventualmente puede ser un motivo de tropiezo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo va a llevar, a trasladar a su antigua vida y se va a convertir en un motivo de escándalo, porque precisamente de eso fue de lo que el Señor le libró a esa persona. Entonces, que tú no bebes, que bueno, amén, perfecto. Que tú bebes, ten mucho cuidado, porque no eres tú. Pero apliquémonos a otras cosas, no solamente a la comida y a la bebida, apliquémonos a la ropa. El hecho de que tú te vistas de una manera o te vistas de la otra manera no hace ninguna diferencia delante del Señor, en el sentido de que tu vestimenta no define la condición de tu alma. Estamos claros en cuanto a eso. Pero tienes que tener cuidado porque puede ser que tu forma de vestirte, como tu forma de hablar, pueda constituirse en un motivo de escándalo o tropiezo para un hermano. Y en ese sentido lo que procede realmente es abstenerse, rechazar aquello que es un motivo de caída para un hermano que es más débil en cuanto a la fe. Nuestro testimonio debe inspirar a otras personas a crecer en la fe, pero no a caer, no a retroceder absolutamente. Versículo 10, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a ídolos? Y por el conocimiento tuyo, y se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. El conocimiento puede constituirse en un mal estímulo para otras personas que son débiles, a fin de que les provoque pecar, los lleve realmente a una caída espiritual. Sin embargo, cuando lo que prevalece es el amor, uno dice, bueno, yo me abstengo. Si yo sé que para el hermano tal o la hermana tal cosa le va a hacer de tropiezo, pues sencillamente yo lo que voy es a abstenerme de hacer aquello que yo sé realmente para mí que no tiene nada de pecaminoso. Y que delante de Dios yo puedo pedir al Señor que me bendiga en mi accionar, simplemente para no ser tropiezo o ocasión de caer para ese hermano. El amor lo que hace es que evita estimular hacia lo malo y evita hacer tropezar al débil. Una de las cosas que está sucediendo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en este día es el individualismo. Un individualismo mediante el cual todo lo contrario a la época en que yo me convertí. Había un legalismo que era terrible. Un legalismo en el cual prácticamente te juzgaban, no digo yo por tu apariencia y por lo que tú te vestías, sino yo creo que hasta casi por la manera de respirar. Y hoy día yo no le voy a llamar liberalismo, yo le voy a llamar individualismo tal, en el cual a nadie parece importarle lo que le sucede en términos espirituales a otro creyente. Cada quien dice, no, yo estoy seguro, yo estoy tranquilo delante de Dios, y consecuentemente se convierte en un mal ejemplo y un mal referente.
Pablo decía muy claramente que él no hacía lo que quería, sino que muchas veces lo que no quería era lo que tenía que hacer. Y así debe ser la vida del creyente. Nosotros tenemos siempre, en cuanto a lo que hacemos o dejamos de hacer, en cuanto a lo que comemos o dejamos comer, en cuanto a lo que bebemos o dejamos beber, en cuanto a lo que vestimos o dejamos de vestir, en cuanto a dónde vamos o dejamos de ir, tenemos que tener presente a los hermanos más débiles. ¿Quién es un hermano más débil? Un hermano que no tiene plena conciencia por encima de su conocimiento, el cual se plantea dudas en cuanto a la fe, en aquellas cosas que realmente no son pecaminosas y sobre las cuales puede ejercer su libertad en Cristo. Porque hay otras cosas en las cuales muchas veces caemos los creyentes que sí son pecaminosas. En ese caso, el tropiezo todavía es mucho mayor. Hermanos, cualquier abstinencia, cualquier abstención es preferible antes de ser motivo de tropiezo a otro hermano. Versículo 12 dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. ¿Qué dice en el versículo 12? ¿Contra quién? Contra Cristo pecáis. No es solamente contra el hermano fulano, el hermano sultano, el hermano perencejo. Tú dirás, bueno, problema de él, que es un inmaduro, que no conoce que Cristo nos libertó y que debemos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. No. El problema es que no estás pecando solamente contra Él, estás pecando contra el mismo Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno de nosotros vive para sí. Como ninguno va a morir para sí, ¿verdad? Ninguno muere para sí. Dice, del Señor somos, para Él vivimos, para Él morimos. En otras palabras, tenemos necesariamente que tener presente a aquellos que son del Señor y supeditar nuestros deseos, aún nuestros derechos, aún nuestra propia libertad. Hoy día, por lo general, lo que vemos es reclamo de derechos. Yo tengo derecho, yo tengo derecho. Dentro del pueblo de Dios y delante del Señor, los derechos son ridículos. ¿Derecho a qué tenemos? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Consecuentemente, ¿por qué nos vamos a gloriar si lo hemos recibido? ¿Derecho a qué? El único derecho que tenemos es un derecho a servicio y está condicionado a nuestra fidelidad. O sea que derechos no tenemos, pero deberes sí. Consecuentemente, antes que enarbolar lo que tenemos derecho y nuestros privilegios y nuestra libertad en Cristo, tenemos que tener presente qué es lo que realmente en amor edifica a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, edifica a mi hermano, a mi hermana, qué es de bendición para él en mi vida, en mi ejemplo, en mi accionar, en mi testimonio, en mis palabras, para entonces hacer exactamente eso. Porque si por el contrario lo subestimo, lo menosprecio, lo desprecio, lo tengo a menos, lo que estoy haciendo es despreciando, menospreciando, subestimando a aquel que murió y resucitó por ese hermano. ¿Qué es lo que dice aquí? Si nosotros simplemente herimos la débil conciencia del hermano, contra Cristo pecamos. Por lo cual dice el apóstol Pablo, versículo 12, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer. Tú dirás, pero todo el mundo tiene derecho a comer, ¿cuál es el problema? Bueno, estos hermanos no comían, ¿cierto? Yo no tengo problemas con comer, ¿verdad? Yo como de todo. Pero si eventualmente resulta ser que tengo al lado mío a una persona que solamente come comida kosher, o que sencillamente tiene una serie viene del islamismo y tiene prurito con el asunto del cerdo, pero claro, hasta que el Señor le dé a ese hermano convicciones bíblicas, escriturales, el conocimiento y la convicción de que él está libre de comer de todo lo que se vende en la carnicería. Hasta tanto yo mejor pido un bistec y elimino el cerdo para no ser tropiezo o ocasión de caer al hermano. Siempre tenemos que pensar en los demás. No podemos seguir en este individualismo, en que yo programo mi vida y sencillamente adiciono un contacto dominical con el resto de los creyentes, donde en el contexto de la santidad de la iglesia, del templo de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo interactúo con ellos. No, en la vida diaria, cada vez que cae un creyente, todo
el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se duele con Él. El pecado tuyo me afecta a mí, el mío te afecta a ti también. Y mi caída, y léase como caída, dudas en la fe. Inanición, el hecho de que sencillamente no sea productivo para los propósitos del Señor. Etcétera, etcétera. Todas esas son cosas que realmente repercuten sobre el resto de la congregación. Consecuentemente, Pablo decía, si tengo que no comer carne, pues nunca comeré carne si es necesario, con tal de no servir de tropiezo o caída a mi hermano. Hermanos, cada uno de nosotros tiene que tener presente de que pecar contra el hermano es pecar contra nuestro Señor Jesucristo. No importa cuál sea el sacrificio que tengamos que hacer, con tal de no ser tropiezo ni motivo de caída para un creyente. Por el contrario, vayan a Romanos capítulo 14. El mismo tema lo trata el apóstol Pablo ahí. Simplemente lo voy a leer. Ya voy a concluir. Romanos capítulo 14. ¿Lo tienen? 14. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, concluyendo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, tener conocimiento y no practicar la caridad cristiana sencillamente no es otra cosa que saber y no amar, y consecuentemente esto es simplemente convertirnos en personas vanas, envanecidas, en personas orgullosas. Pero lo contrario, que es tener caridad sin conocimiento, lo que va a hacer es que nos va a llevar al legalismo ciego, el cual es también muy peligroso. Consecuentemente, las dos cosas tienen que ir de la mano. Debemos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, en el conocimiento de la doctrina, en el conocimiento de la palabra de Dios, de las verdades escriturales, pero no podemos hacerlo sin tomar en cuenta a los demás. Es importante que en la medida que nosotros maduremos en la fe, en vez de apelar a nuestros derechos para ejercer nuestra libertad cristiana, lo que debería de suceder es todo lo contrario, que estemos cada vez más dispuestos, por cuanto somos más maduros en la fe, a cualquier tipo de sacrificio con tal de no poner tropiezo u ocasión de caer a nuestro hermano. Consecuentemente, lo deseable es tener la libertad cristiana, pero siempre ejercerla a discreción, priorizando la gloria de Dios y priorizando sin lugar a duda el bienestar de su iglesia. Mirad que esta libertad vuestra, dice el versículo 9 del texto de hoy, no venga a ser tropezadero para los débiles. Un gran contraste entre el tener conocimiento y el amar. No debería de haberlo, debería de ser una cosa consecuente con la otra. Pero muchas veces echamos a un lado el amor simplemente porque nosotros sabemos que un ídolo nada es, que no hay nada más que un Dios, el Padre, y que no hay otro Señor que el Señor Jesucristo. Consecuentemente, los demás que se dejen de estar juzgándome. No, todo lo contrario.
Todo lo contrario. Tenemos que supeditar nuestra vida, nuestro testimonio, nuestros deseos a lo que realmente contribuye a la mutua edificación y a la gloria de Dios. Y esa es la exhortación. Yo decía a los diáconos y a los encargados de ministerio recientemente que yo percibía que el talón de Aquiles de esta congregación era precisamente el individualismo. Y sin lugar a duda que esto es lo que está pasando. Cada quien está viviendo su vida y sencillamente la iglesia se ha convertido en un lugar de reunión que compite con las ofertas del mundo y muchas veces es un lugar declinado antes, prefiriendo a las otras cosas que el mundo ofrece. Y es la antítesis, completamente la antítesis de lo que años atrás identificaba esta congregación. Habían personas que entraban por ahí, venían de visita porque el Señor los traía. Y el testimonio que daban con el tiempo era que salían impresionados de ver cómo se respiraba, cómo se percibía el amor fraternal. Qué iglesia tan amorosa. Hoy día somos menos que entonces. Y muchos de nosotros no conocen al hermano, no conoce a su hermana. Somos asistentes, algunos casuales acá. Y cada quien está viviendo su vida, sus planes, sus proyectos. Evidentemente, eso no es un cuerpo unido, velando el uno por el otro, celando cada quien por la santidad, el crecimiento y la edificación de su hermano o de su hermana. Por eso hace tanto tiempo que no tenemos bautismos aquí en la iglesia. ¿Qué implica esto? No estamos bien. A pesar de que estemos en Navidad y cantemos muchas cosas bonitas. Como cuerpo, como iglesia, no andamos bien. Que la reflexión se quede en nuestros corazones. No es suficiente con saber y tener un Dios y un Señor, el Padre y el Señor Jesucristo en nuestros corazones. Hay que vivir para ellos. Hay que vivir para ellos. Les exhorto, hermanos, a practicar el amor y no abusar de los privilegios que el Señor nos ha dado, de la libertad en la cual Cristo nos hizo libres. Vamos a orar. Padre, tú sabes, Señor, cómo he tenido, Padre, en la mañana de hoy, nerviosismo, Padre, por querer medir mis palabras, Señor, de manera de no herir a nadie, Señor. De no convertirme en un regañón, Señor, un regañador. Pero Padre, no podemos, Señor, delante de ti, ahora que oramos a ti, Señor, ser hipócritas, Señor, y pretender que realmente, Señor, estamos glorificando tu nombre en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, Señor. Oh Padre, son muchos los que no están aquí porque otros de los que estamos aquí le hemos servido de tropiezo, Señor, y tú lo sabes, Señor. Padre bendito, no nos tomes en cuenta este pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a vernos a nosotros mismos como tú nos ves y a orientar nuestras vidas, Señor, no en función de las cosas que nos son permitidas, sino de las cosas que te glorifican, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar y pensar en nuestros hermanos, sobre todo los más jóvenes, los más débiles. Ayúdanos a madurar a todos, Señor, por igual. Te pedimos, Señor, tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.